Buenas, bienvenidos a un nuevo magazine en el metaverso. Algunos ya me conoceréis, soy Daniel Chávez, el presentador de este programa. Bueno, también existo en la vida real, por si os lo habéis preguntado los últimos meses. Recuerda también que puedes asistir como público en directo a este magazine en ILV 400 o seguirlo en directo a través de YouTube. Bueno, y te doy una tercera opción por si no puedes verlo en directo. Lo podrás ver en diferido también subido a nuestro canal de YouTube. Incluso tenemos una lista en la que puedes encontrar los anteriores programas. Todo muy facilito. Bueno, vamos al grano. Para nuestras efemérides, como la bandera arcoiris con motivo del Día del Orgullo LGTBI. No solo vamos a coger esa bandera, también la estadounidense para rendir homenaje a Elvis. El cantante llega a la gran pantalla a través de Austin Butler. Y por último, nos abanderamos con Jamaica por el reggae. En nuestra entrevista tendremos a Fernando Vázquez, socio consultor y co-area developer en Expense Reduction Analyst. Empezamos. Efemérides. Las ciudades se visten con orgullo. La bandera arcoíris, convertida en símbolo de referencia en la lucha LGTBI, adorna balcones, terrazas y calles de todas las partes del mundo. Con las diferentes manifestaciones y acciones por estos grupos sociales excluidos y poco respetados, se pretende revertir estas situaciones de injusticia. La fecha conmemora los disturbios del bar Stonewall en 1969 en Nueva York. Este bar clandestino era el sitio de reunión de los gays de entonces. El 28 de junio, una redada policial llevó a la movilización social a través del Gay Liberation Front. ¿Qué viene? Quizás algunos de vosotros ya tengáis la entrada. Pues el lunes me contaréis qué tal. Bueno, hoy se estrena la película de Elvis. El famoso cantante no ha dejado de ser tendencia incluso tras su muerte. Y no solo por su música, también por todo lo que su persona mueve. Recuerda, hoy 24 de junio ya en cartelera. Programa un tanto musical el que tenemos hoy. La otra fecha es el 1 de julio. Esta fecha conmemora el Día del Reggae. El estilo musical nacido en el Caribe es la referencia de una forma cultural de vivir y pensar. Bob Marley es uno de sus mayores representantes de este estilo, considerado por la UNESCO como un bien inmaterial de la humanidad. Análisis de la semana. Hoy te traigo las redes sociales de moda. Vamos al turrón aunque estemos en verano. TikTok es la red social del momento. Ve practicando tu scroll porque te vas a pasar horas en estos vídeos cortos y verticales. Aunque en un principio era una red social destinada al público adolescente y joven, ahora va ganando adeptos de mayores edades. Instagram. Llega el tiempo de posturear con las fotos en la playa y de los viajes de verano. Instagram es ya conocida por todos vosotros, no os voy a descubrir nada. Bueno, o sí, ¿sabíais que tiene uno de los pocos logos de esa lista que no es redondo, es decir, prácticamente cuadrado? Déjanos en comentarios por qué crees que esto es así. Twitter, pues poco que decir. Cuidado que está a punto de cambiar de dueños. Elon Musk, el dueño de Tesla y fundador de PayPal, realizó hace poco una oferta de compra, pero esta compra no se ha hecho efectiva aún. ¿Sabías que la venta de NFT de su primer tweet se hizo por varios millones de dólares? Facebook, la red social del pasado, entre comillas. Comentarios, likes y también historias. Además de uno de los chats más sofisticados de las redes sociales del panorama actual. Por último, Snapchat, WeChat, QQ. Estas redes no tienen un gran peso en España, pero sí en grandes países como Estados Unidos o China. Por eso siempre es importante tener un ojo puesto en ellas. Ya sabes, en este mundo todo llega a cualquier parte y solo hace falta tener esta corriente. Bueno, momento de internarnos en un tema tan interesante como es la inflación de la mano de Fernando Vázquez, socio consultor y co-area developer en Expense Reduction Analysis. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días, Daniel. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta que creo que hay que lanzar es ¿en qué mundo estamos viviendo? Es una pregunta complicada. La verdad es que desde la pandemia han pasado muchísimas cosas y no todas necesariamente buenas, ¿no? Indudablemente la pandemia generó una situación de gran incertidumbre en la que todos los gobiernos de manera conjunta reaccionaron bueno, pues de una forma unánime tratando de contener y de luchar contra la pandemia, contra la extensión del virus, yo creo que de una forma muy positiva, pero claro, obviamente eso llevó o derivó en una serie de consecuencias que todavía hoy estamos sufriendo, ¿no? Indudablemente muchísimas cadenas de producción se tuvieron que detener, muchísimas fábricas de alguna manera dejaron de producir y todo eso afectó a la cadena de suministro de una manera importante.
Por otro lado, después también los gobiernos pues, bueno, llevaron una política de expansión de la demanda, ¿no? De generación de demanda, pues dando una serie de ayudas que hasta ahora ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país se habían visto, ¿no? Lo cual eso pues ha derivado en un incremento de la masa monetaria de una manera muy importante, y eso ha derivado pues, en esta situación de inflación que tenemos ahora mismo, ¿no? Donde hay en determinadas cuestiones hay una falta de suministro, hay una escasez de suministro, pero por otro lado hay pues bueno, mucha más masa monetaria que es lo que lleva a esa inflación, ¿no? Sí, el Sin ideal duda. siempre ha sido buscar ese ideal imposible, una economía algo más lineal o incluso circular. Vemos que ya es prácticamente una idea inconcebible porque comentabas tú desde la pandemia, pues hemos tenido una recuperación, una semi-recuperación económica, una crisis de suministros, ahora periodos de inflación que suponen que se resientan y mucho los bolsillos. ¿Cuáles son las previsiones que nos pueden esperar siempre? Sabemos que son injustas hacerlas porque no sabemos muy bien cuáles van a ser las tendencias, pero viendo un poco el recorrido que podemos esperar, ya no te digo a 2, 3 años porque es imprevisible, sino incluso a unos meses. Sí, mira, es muy difícil, ¿eh? Hacer previsiones es prácticamente imposible porque, bueno, como siempre dicen, ¿no? Los economistas son aquellos que aciertan siempre a pasado, ¿no? A pasado siempre es mucho más sencillo acertar, a futuro es obviamente mucho más complejo. Pero indudablemente, sin irnos a 2, 3 años, yéndonos a los próximos meses, vamos a seguir en una situación como la actual, ¿vale? Pues las circunstancias de la guerra que estamos viviendo en Europa, Ujú. en Ucrania, van a seguir afectando al suministro energético que tenemos en Europa, fundamentalmente en la zona, bueno, pues en Alemania y a los países limítrofes, que obviamente reciben mucho suministro por parte energético, sobre todo de gas y de petróleo por parte de Rusia. Y vamos a tener un otoño y un invierno muy complejos en el tema energético. El tema energético es la base para todo. Al final, el desarrollo económico que hemos vivido pues, en los últimos 100 años ha tenido la energía, una energía barata, una energía abundante, una energía flexible como base de nuestro desarrollo económico. El no tener esa energía barata, flexible y abundante en este momento va a provocar bueno, que tengamos problemas de suministro, y que estos problemas con los precios que estamos ahora mismo sufriendo los vamos a mantener en el tiempo sin lugar a dudas. Es decir, en los próximos 6, 9 meses no va a haber un cambio radical en la situación que estamos viviendo en este momento. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora mismo es prepararnos para pasar un otoño y un invierno muy duros. A mí lo que me preocupa y creo que a la gente también es que efectivamente tiene que haber una capacidad de ahorro y ahora mismo no la tienes. Es imposible conseguir con esa subida de precios. No me preocuparía tanto, por ejemplo, solo la de los combustibles, sino también la de bienes de primera necesidad. Y si cargas con esa capacidad de ahorro de las pequeñas familias, pequeñas empresas o incluso las grandes instituciones que se sienten ya golpeadas, eso puede delimitar mucho los marcos de actuación. Sí, sin duda. A ver, en cuanto a la capacidad de ahorro, digamos, el sector privado en España, las familias, los individuos en España, hay capacidad de ahorro, ha habido ahorros. Tenemos ahora mismo entre comillas, un excedente, si no me equivoco, y las cifras no estoy equivocado, de aproximadamente unos 100.000 millones de euros de ahorro, ¿vale? Hemos rebajado muchísimo, de una manera muy importante, nuestro endeudamiento privado, ¿vale? Y hemos incrementado nuestra capacidad de ahorro. Con lo cual, ahora mismo es verdad que digamos, bueno, pues tenemos un cierto colchón, por decirlo de alguna manera. Quien no tiene esa misma situación, obviamente, es el sector público. El sector público se ha endeudado de una manera terrible durante los últimos 2, 3 años, ¿vale? Obviamente ya veníamos de una situación, de una crisis previa donde también hubo un fuerte endeudamiento público, ¿vale? Donde en realidad el sector público no hizo los deberes que le tocaba hacer, mientras que el sector privado sí los hizo. Y
bueno, y la situación que tenemos ahora mismo es una situación de inestabilidad y sobre todo de incertidumbre. Es cierto que muchísimas pequeñas empresas y pequeñas familias, pues obviamente que no tienen esa capacidad de ahorro ni tienen esa capacidad de, de, digamos, de sobreponerse, ¿no?, Sí. a estas circunstancias complicadas, pues van a tener una temporada, van a sufrir unos, bueno, pues unos meses en donde esa situación se va a ver muy agravada, pues porque los mercados obviamente no van a facilitarles la vida. Obviamente los costes se están disparando tanto para esas pequeñas empresas como para esas familias. Los ingresos no están siendo, porque muchas veces las pequeñas empresas no son capaces de modificar esos precios a los que venden ellos sus productos porque les dejarían de ser competitivos, ¿vale? Y por tanto, pues eso va a afectar a su cuenta de resultados. Y si vamos a las familias, pues estamos en una situación muy parecida, ¿vale? Es decir, una de las fórmulas que se están comentando para poder controlar esa inflación que tenemos ahora mismo, pues en torno al 9, al 10% que se colocará, que potencialmente se puede colocar en breve, es no seguir alimentando esa rueda, que eso sería pues una subida de salarios, una subida de ingresos familiares en el mismo sentido, ¿no? Claro, si no subimos esos salarios pues digamos, no se equiparan con la inflación, eso obviamente puede ayudar a que la inflación se corrija y a que la inflación se mantenga, pero sin duda alguna va a afectar a la capacidad y al poder adquisitivo de las familias, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues sobre todo a esas familias que tengan mucho más dificultades bueno, pues, para poder llegar a fin de mes, pues lo van a pasar mal, ¿vale? Sobre todo porque, como decía antes, ¿no?, muchos de los aspectos básicos o de los gastos básicos que tiene una familia, energía, pues comida, pero digamos pan, harinas, todo ese tipo de alimentos van a subir de precio y van a encarecer la cesta de la compra, lo cual va a crear una situación muy, muy compleja para los próximos 6 o 9 meses. Hay un término o hay un concepto que aquí creo que vamos a discutir porque los expertos siempre consideráis que es malo el endeudamiento. Al menos desde mi punto de vista, no tiene por qué serlo. Es decir, un ayuntamiento, por ejemplo, que no invierte en deuda o que no pretende mejorar sus infraestructuras, y eso solo se puede hacer mediante deuda, o incluso una familia, pongamos el caso que quiere una hipoteca, es para un beneficio futuro, es un flujo más circular que no siempre se considera positivo. Para mí, en algunos casos, sí que puede llegar a serlo. Sin duda, Daniel, quiero decir, el endeudamiento es una herramienta que está ahí, es una herramienta que todos utilizamos en nuestro día a día, desde para comprar una casa, hipotecarnos y comprar una casa, hasta para, en fin, cualquier otro bien de alto valor para nosotros. El endeudamiento no es malo, lo que es malo probablemente es el sobreendeudamiento. Es decir, cuando estamos a niveles de endeudamiento del 120, del 130% del PIB, en mi opinión, esa es una situación, sobre todo cuando veníamos de situaciones en las que estábamos en el 50, en el 60%, ¿vale? Es una situación poco entendible. En España lo hemos conseguido y hemos tenido unos precios de deuda muy razonables, porque siempre hemos tenido el backup de la Unión Europea, ¿vale? La Unión Europea siempre ha estado ahí para darnos ese soporte y que fuéramos capaces de endeudarnos hasta esos niveles a unos precios razonables. Esa tendencia parece que puede estar cambiando y eso es lo que a lo mejor pues a nuestro gobierno pues puede llevarle a unos niveles de endeudamiento que no sean sostenibles. Pasa lo mismo con las familias, quiero decir, oye, tú no puedes endeudarte y pagar una hipoteca que sea, o no debes pagar una hipoteca que sea más del 50 o el 60% del salario que entra en casa, porque si no, no vas a tener suficiente para poder alimentarte, para poder tener, digamos, los otros aspectos que también forman parte son necesarios para poder vivir, ¿no?
Siempre se recomienda que tiene que haber entre un 25 y un 30% del salario en la hipoteca. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. A veces los términos se pueden complicar un poquito más porque la macroeconomía siempre tiende a ser un poquito más compleja de entender para el común de los mortales, pero al final viene a ser lo mismo. Cuando nos sobreendeudamos podemos llegar a tener un problema grave en el futuro. Y, hombre, Dios no lo quiera, pero un impago de deuda ha habido muchos en la historia, también de España, en el pasado, ¿vale? Pero las consecuencias que eso trae, obviamente, pueden ser dramáticas. Sí que es cierto que también estamos, es complicado, ¿no? Porque estamos en una tesitura un tanto difícil, porque para poder entender nuestro presente tenemos que entender nuestro pasado. Y ese presente no es ni mucho menos comparable al pasado. Es decir, por ejemplo, se me ocurre las reservas de oro. Tú antes, cuando emitías esas monedas, tenías que tener esas mismas reservas de oro. ¿Lo tiene Estados Unidos ahora? No. ¿Lo tienes en España? Tampoco. Sí que tienes ahora a lo mejor, pues bitcoins, tienes NFTs, entonces ¿cómo nos podemos adaptar a esas nuevas exigencias? Realmente son exigencias porque o bien te adaptas tú o el mercado no se va a adaptar a ti, no se va a adaptar el mercado monetario a lo que tú precises. Bueno, es evidente. A ver, obviamente, digamos, todo esto, toda esta, entre comillas, tecnología económica ha ido cambiando y ha ido variando a lo largo de los tiempos. Lo que tú decías antes, las personas, el común de los mortales, tenía confianza en la moneda porque estaba o se suponía que estaba cubierta por una reserva de oro que tenía pues, la Reserva Federal o el Banco Ujú. Central del país que correspondiera en oro, ¿no? Es decir, podíamos tener la seguridad de que si queríamos ir a cambiar nuestro billetito, nuestra moneda, nos podían dar oro, ¿no? Eso cambió en los años 70, efectivamente en Estados Unidos pues quitaron ese patrón oro, pero aún así digamos, los inversores y por supuesto el ciudadano medio siguió confiando en esa capacidad de los estados para tener digamos, para que ese dinero tenía realmente el valor que decía que tenía, ¿vale? Bueno, pues ahora están apareciendo tecnologías en las que también hay un cierto consenso, hay un cierto nivel de confianza en ellas que proporcionan nuevas herramientas a las cuales nosotros, en este caso, sí, nosotros y los gobiernos Ujú. tienen que ir adaptándose, ¿no? Eh, bueno, son herramientas que ya veremos cómo van evolucionando y cómo nos van a afectar, ¿vale? Tú decías el tema del Bitcoin, ¿no? O en general las Sí, las criptomonedas, ¿no? criptos. Las criptomonedas. Tenemos que ir viendo cómo van evolucionando y cómo realmente esas divisas van ganándose la confianza de los consumidores y pueden ser utilizadas desde para ser reserva de valor, como puede ser el oro, como puede ser el dólar en este caso, o para ser monedas y herramientas de transacción, en el que puedas comerciar y pagar y recibir dinero a través de ellas. Ya veremos cómo van evolucionando. Indudablemente, este es un mundo en el que nos estamos enfrentando a muchísimos cambios y cambios muy rápidos. Pero que no tienen por qué ser siempre negativos, ¿eh? O por lo menos mi Ujú. percepción es que no tienen por qué ser siempre negativos. Todos los aspectos tecnológicos que estamos viviendo últimamente a mí me parecen siempre positivos, incluso lo que podemos estar sufriendo ahora mismo con las criptomonedas, parece que situación de inestabilidad en el que el Bitcoin, si no me equivoco, ayer bajó de los $20.000, ¿verdad? Cuando estaba hace 6 meses o 9 meses en casi 70.000, ¿no? Todo eso lo que consigue es que todas esas burbujas que se han ido creando, se han ido rompiendo, se van estabilizando y eso llegará al final a una situación de estabilidad y no dejará de ser otra herramienta adicional que nos permita, pues tanto a las personas como a los gobiernos, pues el ser capaz de gestionarnos para salir de esta crisis y de esta situación de la mejor manera posible, ¿vale? Cuantas más herramientas tengamos y obviamente sean herramientas de confianza y Ujú. confiables, mucho mejor para nosotros. En vuestro caso, por ejemplo, en Expense Reduction Analyst, que proporcionáis esos servicios a empresas para reducir costes a nivel
internacional, a nivel mundial, sería muy osado, por ejemplo, no concebir que las nuevas tecnologías como el Big Data, como el análisis de inteligencias artificiales, os puedan ayudar, ¿no? Porque tienen que ser decisiones muy globales, muy rápidas y además teniendo en cuenta muchos factores externos. Sí, la tecnología sin duda alguna es un factor fundamental ahora mismo para ganar eficiencia dentro de las compañías, ¿eh? Nosotros nos solemos centrar más en aspectos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver la cadena de suministro. Es decir, nosotros tratamos de buscar eficiencias en la cadena de suministro. Ayudamos a nuestros clientes a comprar y a recibir esos suministros de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente, ¿vale? Para que consigan reducir sus costes y que a partir de ahí sean capaces de tener una posición muchísimo más competitiva en un mercado global, porque, bueno, ahora sí es verdad que parece que con determinados movimientos, pues con esta situación de guerra digamos, en Rusia, en Ucrania, la salida de Inglaterra del Brexit, ¿no? Determinados otros movimientos que puede haber por ahí, pues parece que la globalización puede estar en cierta manera retrocediendo, podemos tener esa sensación. También los problemas que hemos tenido, obviamente, con las cadenas de suministro durante la pandemia y sobre todo durante la pospandemia en este año 2021, pues hace pensar en volver otra vez a traer determinados servicios y determinados productos de nuevo Europa, se está volviendo otra vez a ese mindset, a esa mentalidad, ¿vale? Lo cual afectaría a esa globalización, pero al final el mundo es un mundo globalizado, es un mundo global en el que una empresa española tiene que competir con una empresa asiática, con una empresa sudamericana o con una empresa africana, ¿vale? Por tanto, estas cadenas de suministro son cadenas de suministro globales, son cadenas de suministros en las que lo que tenemos que tratar es de ser lo más eficaces y lo más eficientes posible, reduciendo ese coste. Y sin duda alguna la tecnología es un aspecto fundamental que ayuda a las empresas a tener información de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y que le ayuda en definitiva a tomar mejores decisiones. Esa toma de decisiones al final es muy relativa, ¿no? Y vivimos en un mundo que, sobre todo a nivel de grandes empresas, somos incapaces de controlar. Me explico. Tú no compites siendo Amazon con una librería. Amazon es un productor audiovisual del nivel pues, estratosférico que muchos países a nivel nacional quisieran tener. Eh, Apple ya no es un productor solo de teléfonos móviles, sino que también produce su propia música. Entonces, esto nos hace un mundo más interesante, pero también mucho más complejo para pequeñas empresas y sobre todo para cómo afrontar los nuevos desafíos que vienen. Sí, sin duda. A ver, claro, obviamente estamos hablando siempre de estos grandes transatlánticos que uno no tiene muy claro en realidad lo que son y lo que representan, Apple, Amazon y compañía, ¿no? Pero para el resto de empresas normales, empresas más pequeñas, empresas como las tradicionales, como las que solemos tener nosotros aquí por España, empresas familiares, estas empresas lo que tienen que entender bien es cuál es su ventaja competitiva, en qué mercado están, cuál es su producto y cuál es su ventaja competitiva. Ese es el factor fundamental. ¿Y qué es lo que le quieren ofrecer a sus clientes? Para que de alguna manera puedan competir de esa manera y, bueno, no sé si de tú a tú, pero sí con determinadas garantías frente a esos grandes monstruos multinacionales que a veces tampoco tenemos que competir con ellos, simplemente tenemos que basarnos en ellos o ayudarnos de su existencia para que nos ayude a nosotros a mejorar nuestros resultados, que nos ayuden a vender en definitiva. Sí, pues puedo estar de acuerdo en ese punto que tú comentas, Fernando, que realmente la competencia en estos casos no tiene que ser negativa. Y siempre se puede aprender algo. Por ejemplo, mencionábamos Amazon, que al final es la cadena de suministro y si no me corriges, por excelencia, mejor planificada. ¿Y cuántas empresas ya medianas y pequeñas no utilizan el justo a tiempo? Es decir, los almacenes existen, pues realmente a lo mejor ahora ya no tanto. No, a ver, por supuesto que los almacenes existen, ¿vale? Existen y ahora mismo tienen una relevancia muchísimo más importante, ¿vale? Porque indudablemente muchísimos de los suministros que antes
se podía confiar en una cadena de suministro en el que, bueno, pues a lo mejor en 15 días, 20 días, un mes, tenías tú esos repuestos, esos consumibles que necesitabas para tu producción, los ibas a tener, y ese just in time, ¿vale? Pues garantizaba que pudiéramos seguir produciendo. El problema es que ahora mismo muchas de esas cadenas de suministro han tenido problemas. Han tenido problemas y las empresas se han dado cuenta que, coño, si quiero seguir produciendo en el futuro, ahora mismo necesito estocar y necesito guardar inventario, ¿vale? Claro, necesito tener una previsión, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay determinados paradigmas que teníamos pues hasta hace un año que ahora mismo pueden haber cambiado, ¿vale? De hecho, otro de los paradigmas que han cambiado, que por lo menos nosotros detectamos en nuestros clientes que han cambiado, es el aspecto de la redundancia. Ahora mismo hay muchísimos sistemas y muchísimas líneas de producción que se hacen redundantes ante la posibilidad de que alguna de ellas pueda fallar y pueda bueno, pues detener lo que es la producción. Algo que va en contra de lo que es la eficiencia, algo que va en contra de lo que es la reducción de costes, pero que garantiza el que podamos seguir en el mercado, que podamos seguir produciendo, que podamos seguir manteniendo nuestro mercado, ¿vale? Al final, obviamente, la gestión empresarial es algo en el que te tienes que enfocar, digamos, en tu entorno, tienes que entender cuál es la situación que tienes ahora mismo en tu entorno y cuáles son los cuellos de botella que puedes llegar a tener, pero indudablemente puede estar virando esa mentalidad ligeramente en estos dos sentidos, en el sentido de, oye, a lo mejor ahora necesitamos tener pues, unos stocks que nos garanticen, especialmente en determinados productos, el suministro para yo poder seguir produciendo, y además determinadas cosas en las que antes yo tenía solamente uno o dos, ahora voy a tener 3 o 4 para garantizar la producción. Mira, no sé si conoces el caso, por ejemplo, de los productores de leche para niños en Estados Unidos. Hay 3 fábricas fundamentalmente en Estados Unidos para producir ese tipo de producto. Una pues ha tenido un problema grave y como consecuencia de ese problema ahora mismo hay una escasez de ese producto en Estados Unidos, o ha habido una escasez de ese producto en Estados Unidos absolutamente brutal, ¿no? Entonces, este es el tipo de cuestiones que ahora mismo a nivel global se pueden estar replanteando o se están replanteando. Es decir, indudablemente la eficiencia es muy importante, pero en este momento la eficacia también lo es. Es decir, la eficacia me refiero con eso al no quedarme sin producto o al no poder producir y seguir, digamos, desarrollando mi labor, mi negocio. Me esperaba una visión un poco menos negativa, Fernando, ¿eh? de todo en general. A ver, Daniel, no, a mí me gustaría tener una visión mucho más positiva de todo en general. Yo, sin duda alguna, soy una persona positiva, soy una persona siempre optimista, pero también creo que tenemos que ser realistas, creo que tenemos que ser realistas. Y ahora mismo la situación que viene por delante no va a ser una situación fácil. ¿Vale? No es una situación fácil. Y no es una situación fácil porque bueno, los costes ahora mismo los tenemos como los tenemos para las empresas. No van a reducirse en el corto espacio de tiempo. Corto espacio de tiempo me estoy refiriendo de aquí a un año, es decir, de aquí hasta junio del 2023 no vemos ningún tipo de cambio en los mercados, fundamentalmente porque al final el mercado del gas, que es lo que está el mercado del gas, el mercado de la energía, que es lo que está en la base de todo y que afecta a todas las empresas, a toda la cadena productiva, no se prevé que vaya a tener ningún tipo de relajamiento sobre lo que estamos viviendo ahora. Y lamentablemente todas las acciones y todas las cosas que podemos hacer son meramente parches ante una situación de escasez y de precios elevadísimos de la energía que van a afectar a todas las compañías. Con lo cual, hombre, me gustaría ser optimista, decir que va a venir un invierno bueno, pero yo creo que lo que toca decir es a todas las empresas, y yo creo todos nuestros clientes, la verdad es que son perfectamente conscientes de eso. Si cualquier
digamos, director general, CEO de cualquier compañía lo entiende perfectamente, equipo directivo de cualquier compañía. Viene una situación muy compleja en este otoño, el próximo invierno y probablemente durante todo el año próximo, 2023, van a venir una situación de mucha complejidad y de saber bueno, pues lidiar muy bien con todos los factores que vamos a tener ahora mismo encima de la mesa, o que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Aquí entonces me obligas a ser un poco injusto y hacerte una pregunta que creo que tiene difícil respuesta, sobre todo depende de quién la mire, ¿no? Y es, ¿qué consejo darías? Porque no es lo mismo aconsejar una familia, aconsejar una empresa o aconsejar una institución. No, no, pero mira, al final, desde el punto de vista abstracto, son muy parecidas, ¿vale? Y al final lo que tienen que hacer es prepararse, entender bien a una empresa, entender bien cuál es su negocio, dónde pueden estar esos, desde nuestro punto de vista, dónde pueden estar esos cuellos de botella en esa cadena de suministro, prepararse y hacer una buena planificación de las compras y de los suministros. Si eso supone tener que hacer un estocaje o un sobreestocaje, nosotros lo estamos recomendando en muchos de los casos, y sobre todo definir una buena estrategia para estos próximos año, 2 años de aquí en adelante, ¿vale? Una estrategia que en lugar de tener como, digamos, como principales vías de actuación, lo que decíamos antes, ¿no? El just in time, la eficiencia, la minimización de costes. Ahora mismo debe cambiarse esa mentalidad e ir a una de aseguramiento de los suministros y y cercanía a los proveedores. Yo creo que esos tienen que ser el cambio de mentalidad que deberían seguir las empresas. Y en cuanto a las familias, yo lo que les recomendaría es planificarse bien, por supuesto, planificar bien su gasto y sobre todo ser moderados en el gasto. Ser moderados en el gasto porque especialmente para aquellas familias que puedan tener menos ingresos o menos capacidad, porque es muy posible que los precios altos se sigan manteniendo durante todo el año, vamos, 2022 con seguridad y durante todo el año 2023, y eso obviamente pues, puede afectar a su bienestar y a su capacidad para consumir. Todo esto llega y un poco a modo de conclusión, cuando más pensábamos que éramos resilientes, adaptables al cambio, nos demuestra, no sé, factores externos realmente a nosotros que no, que las cosas cambian en muy poquito tiempo. Efectivamente, lamentablemente es así, Daniel, y pensábamos bueno, pues en fin, que habíamos superado una crisis como la del 2007, 2008, 2009, que había sido muy dura, y realmente lo fue, bueno, que estábamos mucho mejor preparados, pero claro, como todas las crisis, nunca sabes por dónde te va a llegar el siguiente golpe, ¿vale? Y esto lo que ha demostrado es que efectivamente, pues bueno, el sistema de globalización que dábamos por sentado, en el que compartíamos determinados valores, o por lo menos sí, es verdad que venimos de una época, pues si quieres tú, de Guerra Fría y demás, en donde, bueno, las naciones y los bloques estaban mucho más separados. Parecía que ahora estábamos mucho más integrados, ¿no? China, Rusia formaban parte bueno, pues prácticamente todos los grupos, ¿no? Económicos, el G20, el G7, digamos, estaban integrados con esta mentalidad y estos valores que tenemos, por lo menos en Occidente. El problema es que nos hemos dado cuenta que probablemente habíamos sido demasiado inocentes, ¿eh? Y ahora mismo, pues indudablemente el mundo parece que ha cambiado, que ha llegado por sorpresa. Y bueno, yo en ese sentido, Daniel, sí que soy optimista, en el sentido de que yo creo que, bueno, estamos en una situación muy compleja, en una situación muy complicada, pero que yo creo que tanto Europa como Occidente en general saldrá beneficiada de esta situación. Yo creo que nos hemos dado cuenta, o por lo menos intuyo que creo que sabemos dónde tenemos que reforzarnos, creo que sabemos dónde tenemos que hacernos fuertes,
Y bueno, y en ese sentido yo creo que el año 24, el año 25, posiblemente Europa pueda estar en una situación muy diferente a la que está ahora, ¿vale? Pero sí, desde luego, ahora mismo la situación es una situación compleja y complicada. Yo creo que lo ideal es que nos volvamos a reunir cuando pasen unos meses, ¿no? Para valorar estas tendencias y que es cierto que pues es un duro golpe de realidad, pero que también es necesario, ¿no? Es decir, esto es lo que viene, esto es lo que creemos los expertos que va a venir y esto es lo que aconsejamos que hay que hacer. Y eso no es fácil, no debe ser fácil, ¿no? Cuando estás viendo que algo tan grave se aproxima. Mm. Daniel, yo encantado. Si quieres, de aquí a unos meses podemos volver otra vez a juntarnos y volver otra vez a conversar. Yo encantado, siempre y cuando pienses que lo que yo puedo aportar puede ser de valor para los oyentes y para los espectadores, pues yo fenomenal. Para mí encantado de poder participar. Sí, ya sabes que siempre serás bienvenido, Fernando, porque sin duda tus palabras son, vamos, esenciales, hay que cuadrarse ante ellas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues nada, Fernando, te agradecemos tanto a ti como a Spence Reduction Analyst que hayáis estado con nosotros, sabes, de ti, de socio en consultórico, área developer en ERA. Así que, bueno, pues quedamos en eso, quedamos en vernos en unos meses a ver si cumplimos con las predicciones. Muchas gracias, Daniel. Un saludo. Y hemos quedado de nuevo con Fernando para hablar en unos meses. Interesantísima su opinión. De nuevo, agradecerle la disponibilidad y le mandamos un saludo metaversico también. Con esto despedimos el octavo magazine de News en el Metaverso. Recuerda que nos puedes dejar tus impresiones en la caja de comentarios en nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube. Estaremos muy atentos. Nos vemos muy pronto.